Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Entre la bendición y la maldición. Hoy les doy a elegir. Dios siempre nos da a elegir. Digan amén. A nosotros Dios no nos obliga a nada. Dios nos da a elegir. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado conciencia y nos da voluntad para tomar decisiones. Amén. Nos guía cuál es el camino que debemos seguir. Y dice que no seamos como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Entonces habla de ¿qué? ¿Cuáles son la elección que debemos tomar? O elegimos por la bendición si obedecemos, o elegimos por la maldición si desobedecemos. ¿En quién está de quién? A ver, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad? Cada uno de nosotros. Muchas veces nos atrevemos a echar la culpa a Dios por las situaciones que vivimos. Y no nos tomamos la molestia de hacer un alto en el camino y reflexionar con respecto a las decisiones que hemos tomado previamente, que tal vez es lo que estamos recogiendo hoy en día. Amén. Entonces, dos caminos: el camino de la bendición y el camino de la maldición. Diga, la desobediencia trae su consecuencia, pero la obediencia trae su recompensa. Quiero que lo repitamos 2 veces más. Diga, la desobediencia trae su consecuencia, pero la obediencia trae su recompensa. Nuevamente, la desobediencia trae su consecuencia, pero la obediencia trae su recompensa. Nosotros en estos días se convocó un paro nacional el 21 de noviembre. Ese día todo estuvo relativamente en paz, tranquilo, pero después de eso han pasado cosas complicadas en el país. Entonces quiero ser muy claro con respecto a la posición de nosotros como iglesia al respecto. Quiero decirles que el cristianismo no es ni de derecha ni de izquierda, sino que Cristo a todos nos abraza en la cruz. Hoy lo que vemos en el país es una polarización entre totalitarismo y democracia, en donde tanto en el totalitarismo como en la democracia se mueve pensamientos de derecha como pensamientos de izquierda. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué somos nosotros, de derecha o de izquierda? No, nosotros somos cristianos. Amén, somos cristianos. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a nuestra postura como cristianos en el libro de Amós capítulo 5? Que en tiempos como este, el sabio guarda silencio. En tiempos como este, el sabio guarda silencio. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Desde luego cada uno, porque estamos en una iglesia pluralista, donde hay libertad de pensamiento, cada uno tendrá su posición respecto a lo que estamos viviendo en el país. Algunos desde su contexto tal vez tiene cosas que no está de acuerdo y pensamientos y dice, no, quisiera esto, pero ¿cuál debe ser la reacción de nosotros? Orar. La gente está en libertad de protestar pacíficamente, sí, pero en ninguna parte en la Biblia, si estamos hablando de que somos cristianos, se avala el caos, la violencia y todo lo que estamos viendo.
Entonces no tenemos que asumir una postura política, tenemos que ser cristianos. Amén. Cristianos. Cristo, miren la cruz. No es ni de derecha ni de izquierda, sino que todos nos abraza. Dios nos abraza a todos en la cruz. Amén. Entonces, hoy quiero hablarles precisamente de un mensaje muy impopular. ¿Saben cuál es el mensaje impopular del que les quiero hablar? De la obediencia. Porque hoy en día la obediencia es impopular. Mire en un salón, en un aula de clases, aún en la misma iglesia, la gente se resiste a obedecer. La gente se resiste a las normas. La gente se resiste a los procesos. La gente se resiste a los límites. ¿Es verdad o no es verdad? Y usted mismo lo vive en los diferentes ministerios, usted mismo lo vive en el trabajo, que vemos en los trabajos seculares. La gente, los comentarios de corrillo, la rebeldía contra la autoridad, las críticas. Y vivimos en una sociedad rebelde. Pero ¿qué somos nosotros? Somos cristianos y nosotros debemos ser obedientes. Amén. Y tenemos que orar por nuestras autoridades, porque gústenos o no, si leemos la Biblia, las autoridades han sido impuestas por el Señor. Si esa autoridad me lleva a hacer algo contrario a los principios de Dios, pues yo tengo la obligación de rebelarme con respeto frente a esa postura. Pero ¿cuál es la posición? Debemos orar y debemos asumir una actitud correcta. ¿Saben por qué? Porque al desobediente le va a ir mal, pero al obediente siempre le va a ir bien. Amén. Usted y yo tenemos la posibilidad, si nosotros tenemos la posibilidad de construir y que el cimiento sea la obediencia o la desobediencia. Si el cimiento es la desobediencia, lo que tú construyas, que aparentemente se ve muy bonito, tarde o temprano se va a caer. Pero lo que tú construyas en un cimiento, que es la obediencia, que es oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, permanece. Eso es lo que llamamos nosotros edificar la casa sobre la roca. Amén. Entonces, la rebelión es el pecado original y es por eso que todos nacemos con la inclinación a ser rebeldes. O sea, un niño nace y naturalmente el niño es rebelde, ¿o no? Nace con el pecado original. O sea, nosotros no tenemos que esforzarnos para ser rebeldes. Pero nosotros sí tenemos que esforzarnos y dominar la carne. ¿Para qué? Para ser obedientes. Si vivimos la vida en el Espíritu y tomamos la decisión, pues vamos a cosechar bendición para nuestra vida. Amén. No hay otra manera. Y aunque sea impopular, te voy a decir una cosa. Muchas veces y en este tiempo Dios va a ser muy impopular para muchos, pero es la única esperanza para el mundo. Va a ser impopular el hecho de que hablemos de obediencia, sí, pero no hay otra manera de recibir bendición. Así nos guste o no nos guste. Amén. Entonces, el trabajo de Jesucristo consiste a través del Espíritu Santo en llevarnos otra vez a la obediencia, al plan original de Dios. ¿Por qué? Porque todo arte de la vida exitosa depende de esas dos acciones: escuchar y practicar, pues ciertamente la obediencia trae su recompensa. Dígalo nuevamente: la obediencia trae su recompensa, la desobediencia trae su consecuencia. Entonces vamos a ver rápidamente la obediencia como mandamiento. He estado citando algunos apartes del libro del pastor Darío, Las llaves del poder. Hoy quiero hablarles sobre la obediencia y vamos a ver la obediencia como mandamiento. Entonces, primero, la obediencia a Dios. Jesucristo mismo, Dios mismo hecho carne en la persona de Jesucristo, se hizo hombre y Él vino a este mundo. Dice que vino a este mundo y obedeció a Dios. Pero Él tuvo una confrontación con el que es rebelde por naturaleza.
Y en Mateo 4, versículo 8 al 10, si alguien lo puede leer, por favor, si lo podemos proyectar, Mateo 4, versículo 8 al 10, ¿qué vemos? Dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Ahí vemos los contrastes. ¿Y cuáles son los contrastes? En ese enfrentamiento, ¿con qué nos encontramos? Pongamos la imagen. El contraste: se enfrenta la salvación y la condenación. Se enfrentan la luz y las tinieblas. En ese evento se enfrenta Cristo y Satanás. Se enfrenta la rebelión y la obediencia. En ese episodio. ¿Por qué? Porque el diablo busca que le adoren y que le sirvan. Esa fue la tentación que vino a Jesús como hombre. Jesús no se deja seducir. Él es el mejor ejemplo de obediencia que el universo conoce y simplemente contesta: solo a Dios hay que obedecer. ¿Y qué es obedecer a Dios? Adorarlo y servirlo. Obedecer es adorar y servir. Toda forma de desobediencia, por pequeña que sea, por minúscula que parezca, es adoración satánica. Siempre que se incurre en un acto de desobediencia, se adora y se sirve al príncipe de las tinieblas. Y es por eso que el Señor dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Tú eliges obedecer, bendición. Tú eliges desobedecer, maldición. Así de sencillo. Entonces, si Jesucristo es el máximo ejemplo de obediencia y nosotros somos cristianos, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Obedecer, porque ahí está la clave de la vida. El éxito en la vida está enmarcado por una vida de obediencia. Amén. Dígale al que tiene a su lado: el éxito en la vida está enmarcado por una vida de obediencia. En todos los ámbitos de la vida. En una vida, en cómo manejas tus emociones, tus relaciones interpersonales, cómo es tu relación como empleado frente a tu patrono, en la iglesia misma. Tú vas a tener éxito siempre y cuando tú vivas una vida de obediencia. Amén. Vas a tener muchos tropiezos y vas a tener mucho sufrimiento si tú estás todo el tiempo sembrando rebeldía. ¿Qué es lo que vas a cosechar? Destrucción. Dígale al que tiene a su lado: el rebelde será destruido. Pero el obediente, ¿qué va a pasar con el obediente? Será bendecido, será reafirmado, será prosperado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y nosotros como iglesia no podemos enseñar algo diferente. Y vamos a ver algunos tópicos de la obediencia como mandamiento. La obediencia entre cónyuges. El Señor le dio al hombre y a la mujer autoridad. En una relación de pareja, de esposos, Dios le ha dado una autoridad al esposo, pero igual la autoridad de Dios sobre el matrimonio es una autoridad compartida. Tanto al hombre como a la mujer Dios les ha dado autoridad. El hombre es cabeza y es responsable ante Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En ninguna parte la Biblia habla de un machismo donde el hombre rige como si fuera un dictador en la casa. No, porque la autoridad se ejerce con amor. La autoridad se ejerce sirviéndonos unos a otros. Pero es importante que las mujeres recuerden que el hombre es autoridad en la casa, es la cabeza del hogar. Amén. Vivimos en un contexto donde la mujer tiende a mandar. Y es entendible, porque en una sociedad donde el marido ha cedido su posición y le ha entregado su responsabilidad a la mujer, pues ¿qué hace la mujer? La mujer se mueve en espacios vacíos, es decir, donde el hombre no asume la autoridad, ¿qué hace la mujer? La mujer la asume. Pero cuando la mujer asume la autoridad que le corresponde al hombre, ¿saben qué? Se vuelve amargada y vive cansada toda hora.
Porque Dios creó al hombre para ser cabeza. Dios no creó a la mujer para ser cabeza. Amén. Y no estoy, y entiéndanme que no estoy siendo machista. Simplemente estoy hablando del orden natural de las cosas. Amén. A veces a la mujer le toca asumir un rol como madre cabeza de hogar. A la mujer le toca asumir cierta responsabilidad que está por fuera, se le sale de las manos y debe asumirlo, y lo hace con responsabilidad y lo hace bien hecho. Pero el plan de Dios, perfecto, es que el hombre asuma su rol como cabeza, como líder de la sociedad. ¿Qué mejor para la mujer sería que el hombre asuma su rol y que la mujer pueda dedicarse a lo que tiene que dedicarse? Yo creo que las cosas funcionarían muy bien. Amén. Y no con esto estoy restando méritos y capacidades a la mujer. Amén. Porque la Biblia dice que los dos estamos al mismo nivel. Sométanse unos a otros, dice la Escritura. Y está hablando del rol del hombre y la mujer en la relación matrimonial. Muy bien, obediencia a los padres. Queridos hijos, los hijos deben obedecer a sus papás. Y no porque el pastor lo diga, no porque se los enseñen en el colegio. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que tiene promesa. Si tú y yo obedecemos a nuestros padres, tendremos larga vida sobre la tierra. Eso dice la Biblia. No hay ningún otro mandamiento que hable de esa promesa. ¿Y qué debemos hacer nosotros como padres? No exasperar a nuestros hijos. Es decir, ejercer nuestra autoridad correctamente. La obediencia a los patronos. Dios ha puesto autoridades sobre nosotros y a veces creemos que podemos estar bajo la autoridad de Dios, pero estar por fuera de la autoridad de aquellos que Dios ha delegado la autoridad. Y hoy en día muchos se levantan contra los patronos. Todo el mundo critica todo. Y les voy a recordar una frase que leí en alguna oportunidad, que dice: para exigir tus derechos debes cumplir primero con tus deberes. Hoy en día estamos en una sociedad donde la sociedad, todo el mundo está exigiendo sus derechos. Pero la gente no quiere trabajar. La gente no quiere caminar una milla más. La gente quisiera que todo se lo regalaran. Pero eso no puede funcionar de esa manera. Amén. Y hay personas que Dios puso como autoridades que hay que respetar. Ese es el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Y así es como funcionan las cosas. Cuando nos salimos del orden de Dios, pasa lo que pasa a nuestro alrededor, y ustedes mismos lo han evidenciado. La obediencia a los gobernantes. Dice la Biblia que nosotros debemos orar por nuestras autoridades para que haya paz en nuestra nación. Eso lo dice la palabra. Y en medio de una sociedad corrupta, ¿qué pasa? Nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos. Y no podemos tapar el sol con las manos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y no asumir una posición de izquierda ni de derecha, sino que reconocer que nosotros somos cristianos. Y debemos reaccionar como dice la Biblia frente a lo que pasa a nuestro alrededor. Amén. No es a mi manera, es como Dios dice. Porque yo no he visto en ninguna parte que se solucionen las cosas hablando mal del jefe. Comentarios de corrillo, levantándose en armas. 50 años de guerra en Colombia. ¿Y de qué sirvieron? ¿Algo cambió? Yo creo que deberíamos, como iglesia, irnos a lo que nos ha enseñado y miremos la historia. Las grandes transformaciones en las sociedades del mundo, donde ha habido cambios impresionantes, siempre en esos cambios está la iglesia presente. La iglesia orando, la gente arrepentida, la gente viviendo la fe, la gente actuando con rectitud. Eso es lo que genera los grandes cambios en nuestra sociedad.
Por eso la importancia de nosotros como iglesia, que vivamos la fe, que seamos coherentes en nuestro actuar. La obediencia en la iglesia. Tú asistes a una iglesia local, en este contexto de lo que estamos hablando, Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, tenemos unos pastores, tenemos unos líderes que Dios ha puesto como autoridades, que hay que honrarlos y obedecerlos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si el pastor está actuando en rectitud, está actuando en integridad, pues ¿qué deberíamos hacer nosotros? Respetar, honrar y orar por nuestras autoridades. Eso es lo correcto. Amén. Pero no rebelarnos contra la autoridad. Diga conmigo, la obediencia trae su recompensa, pero la desobediencia trae su consecuencia. Amén. Si tú te rebelas contra la autoridad desde el lugar donde tú estás, ¿cómo estás demandando que tu vida sea una vida llena de bendiciones si tu corazón está lleno de rebeldía? El éxito en la vida de una persona está enmarcado por una vida de obediencia. Amén. Amén. Cuando hablamos de una persona que es promovida, generalmente ¿quién va a ser promovido? ¿El rebelde? ¿El que protesta por todo? No es que yo estoy hablando y nadie se da cuenta, pero Dios sí oye, Dios sí escucha, Dios conoce nuestro corazón. No es que las paredes tengan oídos, es que Dios sabe todas las cosas. Amén. Y por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados, dice el Señor. Y el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Y aquí nos levantamos las manos y decimos Señor, 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 Señor. Pero no hacemos lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en nuestro corazón. Y vamos a ver entonces algunos contrastes que tienen que ver. La Biblia está llena de bendiciones, de promesas para los sabios y palabras de exhortación y de maldición para los necios. ¿Quién es el sabio? El que obedece. ¿Quién es el necio? El que desobedece. ¿Para quién es la disciplina y la corrección? Para el necio. ¿Para quiénes son las recompensas? Para el sabio, para el obediente. Amén. Por eso el Señor dice, hoy les doy a elegir entre el camino que debe seguir. Y vamos a ver algunos estragos de la desobediencia, que ustedes los han leído en la palabra y que lo hemos compartido muchas veces en la iglesia. Estragos de la desobediencia. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Son libres, son felices, tienen una relación con Dios, no van a morir y no van a envejecer. ¿Qué es lo único que Dios les pide? Que obedezcan. ¿Usted sabía que usted tiene todo para ser feliz? Dígale al que tiene a su lado, tú tienes todo para ser feliz. Pero muchas veces nos la pasamos criticando y hablando de lo que no tenemos y tenemos los ojos cerrados para ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Lo mismo que Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios les pide que obedezcan, ellos desobedecen. ¿Por qué? Porque ellos son tentados. ¿Y cuál es el origen del pecado? Ellos quieren ser iguales a Dios. ¿Y saben qué es querer ser igual a Dios? Es actuar a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque cuando yo actúo a mi manera, yo estoy diciendo, Dios, allá te dejo encerrado, yo soy Dios de mi propia vida. Ese es el pecado original. ¿Motivados por qué? Por el orgullo. Diga, la desobediencia es el pecado original. ¿Y qué trajo el pecado de los primeros desobedientes? Enfermedades, guerras, muertes y todo lo que hoy estamos cosechando nosotros. Pero gracias a Dios tenemos al Señor
y que podamos decir como el rey David: Señor, que un espíritu obediente nos sustente. Amén. Y que el Espíritu Santo nos lleve a la imagen original de Dios, que es una vida en orden y en obediencia. Otro ejemplo de desobediencia: Cam contra Noé. Noé, después del diluvio, muy contento de haber sido salvado, se hace una bebida con sidra, se emborracha, no es correcto lo que hace, y uno de sus 3 hijos se burla de su papá. Y eso trae como consecuencia que su papá lo maldice por desobediente y por deshonrar a su papá. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que de Cam, hijo de Noé, viene Nimrod, que es quien enseña la adoración satánica, por un acto de desobediencia. Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. Aarón era la persona encargada de la adoración en el tabernáculo. Pertenecían a la tribu de Leví y eran las personas encargadas de la adoración en el templo del Señor, en el tabernáculo donde se adoraba a Dios. Y estos 2 hijos de Aarón, ¿qué hacen? Queman fuego extraño. ¿Y qué es quemar fuego extraño? Que es salirse de una cobertura espiritual y hacer las cosas a su manera. Y esto trae una grave consecuencia, porque ¿qué pasa? Estos 2 hijos de Aarón mueren producto de haberse salido de la cobertura de su papá y haber desobedecido una instrucción que estaba dada. Otra consecuencia, otro acto de desobediencia, estrago de desobediencia: Usa y el arca de Dios. Cuando el arca de Dios había sido robada, David le correspondió recuperar nuevamente el arca y traerla a Jerusalén. Y unos que pertenecían a la tribu de Coat, hijos de Coat, que eran las personas encargadas de llevar el arca de Dios, había una instrucción muy clara de cómo llevar el arca de Dios donde estaba la presencia del Señor. Y no era sobre ganado, era que debía ser cargada por hombres. Quisieron hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Este hombre, se cae el arca, quiere tocar el arca, quiere retener que el arca no caiga en el suelo y se destruya, y queda fulminado. ¿Por qué? Porque este hombre muere porque la presencia de Dios no puede ser tocada por un corazón que es desobediente y rebelde. Amén. Mire la gran responsabilidad que tenemos. Saúl y Samuel, ¿se acuerdan? Samuel, el profeta, va y le da una orden a Saúl y le dice: Saúl, el Señor te manda a decir que ve y destruye a todos los amalecitas. ¿Y qué hace Saúl? ¿Alguien recuerda qué hace Saúl? Se va, destruye a algunos, deja vivo al rey y se lleva lo mejor de las ovejas y el ganado, con la disculpa de hacer sacrificio al Señor. ¿Y cuál es el pecado de Saúl? Interpretar las órdenes de Dios. Nosotros no estamos llamados a interpretar las órdenes de Dios, nosotros estamos llamados a obedecer lo que Dios dice. Amén. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de ese pecado? Pues que Saúl fue desechado por Dios como rey e hizo cosas de desobediencia y rebeldía al Señor tan graves que tuvo que lidiar con pensamientos de suicidio, y en la última batalla de Saúl se acostó encima de su espada y quedó medio muerto. ¿Y sabe quién lo mató? ¿Quién lo acabó de matar? Una amalecita. Y si usted le pone sentido común a la historia, desobedeció a Dios. ¿Y quién lo mató? El amalecita. Porque nosotros no tenemos que interpretar las órdenes de Dios, nosotros tenemos que obedecer
lo que Dios dice. Amén. Dígale al que tiene a su lado, hay que obedecer lo que Dios dice. Así de sencillo. El que complace, escuche esto, el que complace al enemigo será víctima del enemigo. Y vamos a ver ahora las bendiciones de la obediencia, y con esto ya terminamos. Bendiciones de la obediencia, y vámonos para Deuteronomio 28, versículo 1 al 13. Temporizador Jorge, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Listo? Listo, vamos entonces. Entonces muchos hoy en día quieren vivir bajo los beneficios de la obediencia, viviendo en desobediencia. La obediencia trae bendición, la obediencia trae su recompensa, la desobediencia trae su consecuencia. Muchos quieren vivir bajo la bendición de la obediencia sin querer rendir su vida a ser obedientes. Y a veces la obediencia cuesta, digan amén. Dígale al que tiene a su lado, obedecer cuesta, pero vale la pena. Y tenga cuidado con ese que todo el tiempo le dice a usted que sí y por detrás le está haciendo así. Está haciendo así. Porque ese desobediente pasivo es más peligroso que aquel que se revela y dice, no estoy de acuerdo por esto. Versículo 1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Tú quieres estar en autoridad? ¿Qué tienes que hacer? Sujetarte a la autoridad, porque nadie puede ejercer autoridad sin estar sujeto a autoridad. Amén. Versículo 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Entonces dijimos que la obediencia trae ¿qué? Su recompensa. ¿Cuáles bendiciones? Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Tú eres un hijo de Dios. Si vives una vida de obediencia, la bendición no está en los lugares, la bendición está contigo. Pero si tú decides obedecer, aún en el desierto, Dios te mandará la provisión. Amén. Porque nuestra provisión no depende de las circunstancias que estemos viviendo, depende de Dios, siempre y cuando decidamos vivir una vida en obediencia. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú eres un ciudadano del cielo y un ciudadano de Armenia y tú decides ser obediente, tú vas a ser bendecido en esta ciudad. Amén. Aquí vas a ser bendecido, pero ¿qué tienes que hacer? Ser obediente. Muchas veces el actuar en desobediencia te puede llevar a decir, yo hago esto desobediente y no pasa nada, y tú ves los resultados inmediatos, pero lo que construyas sobre eso se cae. Tal vez te demoras más en ver los resultados producto de la obediencia, pero eso que tú siembres en obediencia va a permanecer, no se va a acabar. Pero lo que tú siembres en desobediencia se va a acabar. Cuarto, versículo 4. Bendito será el fruto de tu vientre. Es decir, que Dios promete, cuando vives una vida en obediencia, Dios promete que serás fructífero, que serás fértil. Bendito será el fruto de tu vientre, tus hijos serán benditos, tus cosechas, lo que tú siembres, vas a recibir en abundancia si decides vivir en obediencia. Las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños.
Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Tú trabajarás y tú vas a ser bendecido en lo que hagas, como comerciante, como zapatero, como ingeniero, como psicólogo, como doctor, como lo que hagas. Va a ser bendecido porque es producto de un corazón obediente que Dios ve con agrado y lo bendice, y su gracia lo alcanza y su favor le dice: yo estoy con usted, mi hijo, hágale que yo lo apoyo. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. En tu hogar tú cosecharás bendiciones producto de tu obediencia. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero si vivimos una vida en obediencia, esa es la mejor defensa para un hijo de Dios. Vivir una vida de integridad. A veces creemos que la mejor defensa es pelear. La mejor defensa sí es pelear, pero pelear espiritualmente. En oración, en ayuno. Que si alguien te hace mal, págale con bien, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue. Eso sí te va a respaldar, eso sí te va a reafirmar. Dice: el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos, avanzarán contra ti en perfecta formación, es decir, se levantarán y se pondrán de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque la gente se pone más fácil, se pone de acuerdo para hacer el mal que para hacer el bien. Tenga una iniciativa usted para hacer cosas buenas y verá cuántos llegan. Muy pocos. Pero mire todo lo que ha pasado en redes sociales para hacer cosas malas, y las multitudes salen a destruir, a formar caos. Pero ojalá la gente saliera a protestar por todos los abortos y hagan cacerolazos por los abortos. Hagan cacerolazos por los drogadictos que están en la calle. Que salgan a protestar. ¿Por qué? Por las muertes que están impunes. Que la gente salga a protestar porque los abuelos no son atendidos. Eso sí, salga a protestar la gente. Pero eso sí, la gente sale a protestar por los perritos, por los gaticos, por las ballenas, y yo amo la naturaleza. Pero ¿por qué no protestamos realmente por lo que queremos protestar? Y la mejor protesta para hacer a favor del que está necesitado, ¿qué es? Obrar, actuar y hacer algo para ayudar al necesitado, no destruir, no dañar, no maldecir. Versículo 8: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos, si tú eres obediente. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. ¿Cómo pretendes que te va a ir bien en tu trabajo cuando tú dices mentiras, cuando tienes una doble contabilidad, cuando haces cosas incorrectas, cuando no pagas el IVA? ¿Cómo pretendes que Dios te va a bendecir? Y si eres cristiano, peor, porque tú eres consciente de que lo que estás haciendo no está bien. Es decir, que eres un necio. Y el garrote es ¿para quién? Para la espalda del necio, que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace porque es necio. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, y si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Versículo 10: todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. ¿Sabes una cosa? Tú te vas a ganar el respeto cuando decidas vivir una vida en obediencia. Muchos padres se quejan porque sus hijos no los respetan, pero son padres que son necios. Y eso es algo espiritual. ¿Usted sabía que la rebeldía tiene un origen espiritual? Sé obediente y te ganarás el respeto. Dígale al que tiene a su lado: sé obediente y te vas a ganar el respeto.
Y si eres un universitario y eres una persona, seguramente en algún momento te van a hacer bullying por actuar correctamente. Y se van a burlar de ti y te van a molestar porque eres cristiano, pero te mantienes firme y eres obediente. Y esos que te hicieron bullying y que en algún momento te señalaron y se burlaron de ti por ser cristiano, si tú te mantienes firme, lo que Dios va a hacer es te va a revestir de autoridad y te vas a ganar el respeto de tus opositores. Amén. Versículo 11, el Señor te concederá abundancia de bienes. Abundancia de bienes, pero le está diciendo ¿a quién? Al que es obediente. Eso es la cosecha de la obediencia. Eso es la cosecha. Nos gustan los resultados, pero no nos gustan los procesos. Nos gusta lo que vendrá, pero no hacemos nada conforme a lo que pretendemos cosechar. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro. Amén. Para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá, ¿en dónde? A la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Padre, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por recordarnos los beneficios de la obediencia, pero también por recordarnos, Señor, que si somos desobedientes, pues no recogeremos nada diferente a lo que hemos sembrado. Oramos, Padre, por la paz de nuestro país, para que se mantenga el orden. Oramos, mi Dios, por sabiduría para aquellos que nos gobiernan, por aquellos que tienen el poder de decisión y que sus decisiones afectan a muchos. Oramos por los diferentes sectores del Estado, para que haya un acuerdo nacional, pero para que haya un compromiso personal y que ese compromiso pueda empezar de nosotros, que somos la iglesia. Perdónanos cuando hemos sido ligeros a la hora de hablar, de opinar, que muchas veces con nuestras palabras estamos destruyendo en vez de ayudar a recomponer las cosas, Señor. Enséñanos a bendecir y no a maldecir, y a ser prudentes a la hora de emitir un juicio, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, Señor, porque hemos visto en este país cosas tan horribles que tal vez somos objeto de tu ira y tu juicio, pero tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que se puedan escuchar a aquel que está exigiendo sus derechos, pero que cada uno de nosotros como colombianos también estemos comprometidos en cumplir con nuestros deberes, Señor. Danos un corazón obediente. Damos un corazón obediente, porque eso dará testimonio de tantas cosas buenas que pueden pasar con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración,
La palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.